posibles. En primer lugar, nada, deseo agradecer a todos los presentes, por supuesto a los invitados, a nuestros dos invitados de hoy y, como es lógico, a todo el personal del Instituto Cervantes que han hecho posible esta actividad, sobre todo a Olvido, que la ha organizado, y a Eduardo, que está detrás de todo el aparato técnico y de soporte informático para poder, como decía, transmitir esto en Facebook y lanzarlo desde la plataforma Zoom. Lo que digo siempre es que esta actividad se está grabando, la persona que no quiera aparecer con su rostro perfectamente puede apagar la cámara y luego formará parte de una serie de vídeos que estamos colgando en nuestro canal de YouTube. La actividad que tenemos hoy forma parte de un ciclo de encuentros en las orillas del Porvenir con la que el Instituto Cervantes de Lisboa ha pretendido acercarse desde diferentes puntos de vista a la emergencia sanitaria y a todos los cambios que está suponiendo en nuestro día a día, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de comportarnos. Y lo que queríamos hacer era lanzar estas reflexiones desde un punto de vista casi ibérico, entre Portugal y España. O sea, con participantes portugueses, participantes españoles. Hoy tenemos dos invitados. Por un lado está Santiago Alba, que es filósofo, que es escritor, que ha publicado varios libros sobre filosofía, antropología y política, y además de colaborar como redactor de varias revistas y medios de comunicación. Lleva 30 años viviendo en el mundo árabe, fue finalista del premio Anagrama de ensayo con Las reglas del caos. Sus últimas obras publicadas son Ser o no ser, un cuerpo, y Última hora, los cuentos de carne cruda. Y por otro lado, y aunque trabaja en Coimbra, pero está en Palma, y Santiago está en Túnez, tenemos a Antoni Aguiló, que es filósofo y profesor del Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Coimbra, donde también es investigador del Núcleo de Estudios sobre Democracia y Ciudadanía y Derecho. Sus principales campos de investigación incluyen las epistemologías del sur, los procesos de participación política, las teorías y movimientos sociales y democracia radical. El título que hemos dado al encuentro de hoy es Las oportunidades que brinda el sabernos vulnerables. En esta pandemia, desde el principio, ha sido como un disolvente que ha revelado y ha puesto en evidencia tanto las vulnerabilidades de nuestras sociedades como la de los seres humanos que la conformamos. La vulnerabilidad del cuerpo social, mucho más abstracto, pero también la vulnerabilidad del cuerpo físico. Leyendo recientemente un libro de Manuel Carrer, de Vidas ajenas, en el que reflexiona sobre la enfermedad, decía que a veces la enfermedad forma parte de nuestra cura. Y parafraseando un poco una cita suya, viene a decir que podemos acoger nuestra enfermedad no como una catástrofe accidental, sino como una verdad que nos concierne íntimamente, una oscura consecuencia de nuestra propia historia, la expresión última de nuestra infelicidad y desazón ante la vida. La enfermedad como quizá la última oportunidad de existir realmente. Y hoy lo que queríamos es hablar desde esa perspectiva, desde la vulnerabilidad y de si la conciencia de ella nos brinda algún tipo de oportunidad como individuos y, lo que es más importante, como comunidad.
Y la primera pregunta, aunque es muy general, es precisamente esa. Santiago, Antoni, ¿qué estamos aprendiendo de esta pandemia? Si estamos aprendiendo algo. No sé si quiere empezar Santiago, yo mismo, como queráis. Como queráis. Antonio, pues empieza tú. Yo mismo. Pues, en primer lugar, muchas gracias al Cervantes, a Olvido en concreto, que fue la persona que me escribió, a Iñaki también y a Eduardo por estar ahí en la parte técnica. Muchas gracias por este ciclo, por esta iniciativa y por darme la oportunidad de poder participar aquí y poder conversar con Santiago. Yo creo que para ser breve y para no alargarme mucho, porque siempre podemos recuperar un poco la pregunta, si alguna cosa estamos aprendiendo, que estamos aprendiendo muchas, pero si alguna, en general, yo creo que al menos pienso yo que estamos aprendiendo que la distancia interpersonal, ni las mascarillas quirúrgicas, ni las vacunas, tal vez, probablemente, ni las aplicaciones tecnológicas para controlar todo eso no va a ser suficiente, ni siquiera va a ser el remedio principal para curarnos de este virus. Yo creo que si hay algún remedio, si hay alguno, tiene que ser que de una vez por todas aprovechemos esta circunstancia que no es coyuntural o que no va a ser coyuntural, sino que se va a repetir en el futuro en forma de otras pandemias, que aprovechemos esta circunstancia de alguna forma para bajar muchas de nuestras banderas, mucha de nuestra arrogancia y sobre todo nos curemos de enfermedades que no son tanto sanitarias como que son, metafóricamente hablando, enfermedades morales o enfermedades éticas. Yo creo que eso es un aprendizaje importante, ¿no? Pensar que la ética no es un artículo de lujo, sino que es un bien, por decirlo así, una producción humana de primera necesidad y que en este contexto, también metafóricamente hablando, puede salvar vidas vulnerables. Vulnerables en el sentido etimológico, de vidas que están heridas, tocadas, sea físicamente o psicológicamente. Sí. Nada, yo también, antes que nada, quiero agradecer a Iñaki, a Olvido y al Instituto Cervantes de Lisboa esta invitación para reflexionar sobre un tema que creo pues nos atañe a todos, ya seamos filósofos, sociólogos, profesores o trabajadores, y que en cualquier caso no nos ofrece todavía suficiente perspectiva como para poder responder con ninguna certeza a esa pregunta, ¿no? Yo alguna vez he utilizado esta metáfora de la nave espacial. Es como si estuviéramos viajando en una nave espacial que no sabemos en qué planeta va a aterrizar, no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando abramos las puertas. Y cómo se reflexiona desde una nave espacial. ¿Qué es lo que podemos aprender en una nave espacial? Lo que aprendemos de entrada es que, en cualquier caso, no estamos en el sitio de donde partimos ya, aunque no sepamos dónde estamos, y que conviene, desde luego, saber desde dónde partíamos para poder anticipar más o menos lo que vamos a encontrar. Y desde luego para averiguar qué es lo que queremos encontrar. Y yo creo que aquí Antoni ha adelantado algunas cosas que son fundamentales y que supongo serán un poco los ejes de esta conversación, ¿no? Que también Iñaki en la lectura de la cita que ha hecho, ¿no? La enfermedad como cura, la vulnerabilidad como oportunidad. Esto entraña alguna dificultad filosófica, quiero decir, ¿para qué es una oportunidad? La vulnerabilidad es una oportunidad para que te maten, es una oportunidad para que te hieran. ¿En qué mundo vivimos para que de pronto nos hagamos sencillamente esta pregunta? La de si la vulnerabilidad no será, además de una forma de ofrecer un flanco a través del cual pueden herirte o incluso matarte, puede ser una oportunidad para revisar el conjunto de las relaciones que han caracterizado eso que hemos llamado normalidad. Y aquí me gustaría, y enseguida dejo la palabra a Antoni, que seguro que al respecto tiene mucho que decir, insistir en una idea. Yo me acuerdo que en uno de los primeros reflexiones que hice cuando la pandemia llegó a Europa fue esta sobre el concepto de realidad, ¿no? Lo que se opone a realidad no es irrealidad, tampoco es ficción, no es autoengaño, no es alienación. Lo que se opone realmente a realidad es normalidad. Y yo creo que debemos aceptar que cierto grado de normalidad en nuestra vida como opuesto a realidad. A lo largo de la historia ha habido distintas formas de concebir
la normalidad. El caso es que nuestra normalidad, esa normalidad que de alguna manera como una membrana nos separaba de la realidad, que ha irrumpido por una pequeña grieta, era una normalidad que confluía en torno a cuatro ejes. Y yo creo, y voy a anunciarlo solo y seguro que luego podemos reflexionar sobre ello. Yo diría, uno, una desdemocratización global, procesos de lo que he llamado un Weimar global, evocando la desdemocratización que se produjo en Europa en el periodo de entreguerras del siglo pasado, un apocalipsis cultural, y creo que hablaremos después de esto, una gran desigualdad económica creciente y una especie, ¿cómo decirlo?, de desahucio climático, ¿no?, que ha generado también una defensa. O sea, hemos normalizado nuestras vidas y de ahí veníamos, hemos normalizado nuestras vidas frente a esta inminencia de un cambio climático irreversible. Y bueno, de alguna manera la pandemia lo que ha hecho ha sido desvelar esos cuatro ejes, pero cuidado, y al mismo tiempo yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido también, en algún sentido, reforzarlos. El olvido del cambio climático, desde luego el apocalipsis cultural. Como decía Antoni, yo creo que hay una oportunidad aquí para todas esas fuerzas que quieren imponer modelos de gestión y de gobernanza autoritarios y, desde luego, es un contexto en el que la desigualdad económica es más probable que aumente y no que disminuya. Recogiendo un poco la idea que ha lanzado ahora Santiago, de que el contexto actual puede verse o puede leerse como una doble condición, por un lado como una oportunidad para que te maten y también como una oportunidad, en sentido contrario, para cambiar eso, para intentar revertir esa lógica, yo creo que siguiendo un poco con la pregunta de Iñaki, con los aprendizajes, podríamos, aparte de ese aprendizaje global que he dicho de la ética como una producción de primera urgencia, hay otros aprendizajes, ¿no?, más concretos. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión económica, que ya Santiago ha mencionado. Y es uno de los aprendizajes que no es nuevo. Más que un aprendizaje, es un reaprendizaje, un recordatorio. Es la voracidad insaciable del capitalismo. Y del capitalismo en su versión más actual y probablemente más violenta y más sangrienta que hemos vivido, que es el capitalismo neoliberal. Estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, el gran negocio de las Big Pharma, de las industrias farmacéuticas, cómo desde el anuncio de Moderna y de Pfizer las acciones de estas empresas farmacéuticas se han disparado. Estamos viendo cómo decían que la vacuna tardaría como un promedio de 18 meses y la hemos tenido en prácticamente 9 meses. Y la semana que viene dicen, o a finales de mes, ya va a estar vacunando Reino Unido. Quiero decir, estamos viendo una carrera frenética por la vacuna. Antes la carrera era por las mascarillas o por los respiradores. Por lo tanto, estamos viendo cómo lo que deberían ser derechos humanos, como la salud, o derechos constitucionales proclamados formalmente, en definitiva, para algunos son un nicho de mercado y de negocio. También lo estamos viendo, esta voracidad del capitalismo, este recordatorio, por ejemplo, en plataformas como Zoom. Estamos viendo que Zoom se ha forrado, se ha beneficiado a partir de esta oportunidad que la estamos viendo de aprender con las nuevas tecnologías, de aprovechar las tecnologías y las nuevas opciones que abre. Pero lo cierto, como decía, es que aplicaciones como esta que estamos utilizando han centuplicado sus beneficios. Por tanto, ese un primer recordatorio, ¿no? Digamos, la voracidad insaciable del capitalismo, que siempre busca más nichos de mercado para mercantilizar. Pero otro también, en ese sentido, es que la crisis que estamos viviendo, esta crisis que para mí no es una crisis, digamos, puntual, sino que es una crisis, y ya Santiago ha apuntado, una crisis civilizatoria que entronca con elementos éticos, con elementos epistemológicos, con elementos económicos, sociales, políticos. Es una crisis global. Ha puesto al descubierto esta crisis, una vez más, el carácter finito, es importante y contingente, no solo del ser humano, sino del capitalismo, que muchas veces olvidamos eso. Estamos viendo durante prácticamente 40 años, desde los 70, que el neoliberalismo aparece en Chile, hace su puesta en escena, en el Chile de Pinochet. Estamos viendo, y un poco más en los 80, cómo hemos vivido en un confinamiento. Estamos viviendo una especie de confinamiento ahora dentro de un confinamiento más amplio. Y ese confinamiento más amplio es un confinamiento mental, un confinamiento de los horizontes, de las expectativas, que tienen que ver con lo que decía Margaret Thatcher, no hay alternativa. No hay alternativa a este capitalismo,
una alternativa, en definitiva, a la democracia liberal eurocéntrica y una alternativa a las formas de vida occidentales modernas que se han creado en los últimos 30 o 40 años. Léase neoliberalismo, capitalismo mansalva y democracia liberal de bajísima intensidad, por llamarla de alguna forma. No hay alternativa a eso. Sin embargo, estamos viendo cómo sí que hay, aunque sean tímidas y coyunturales, alternativas. Durante la pandemia hemos visto, sobre todo durante los meses más duros de la primera ola, hemos visto como, por ejemplo, España creaba, con todas las dificultades y todas las contradicciones que tiene, pero estaba creando un ingreso mínimo vital que no existía hasta ahora. Irlanda, por ejemplo, nacionalizó bancos, cuando nacionalizar era un término que estaba prácticamente desterrado para marxistas trasnochados o para comunistas nostálgicos, ¿no? Se puede nacionalizar, se puede hacer. Hemos visto, por ejemplo, como Portugal también durante la pandemia ha otorgado prácticamente la condición de ciudadanos a, digamos, a personas que estaban solicitando asilo y a migrantes. Por tanto, sí que se pueden hacer cosas, aunque sean de manera limitada, pero sí que se pueden cambiar. Y sí que es verdad que el capitalismo, aunque no lo parezca, aunque sea más difícil, como dicen algunos, imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, sí que se puede imaginar el fin del capitalismo, aunque parece que no tenga fin. Sí, me estaba acordando, Antonio, gracias. Como creo que vamos a estar de acuerdo casi siempre o casi en todo lo que digamos, pues me voy a limitar a prolongar algunas de las reflexiones que has hecho. Empiezo por el final porque me acuerdo de una pintada en una pared de Buenos Aires que decía: capitalismo, tienes los milenios contados. Bueno, pues en todo caso, lo importante es saber que tiene el tiempo contado. Ya hay una cosa que me parece interesante y recoge en parte lo que ya ha dicho Antonio, es el hecho de que estamos tomando conciencia de esta decadencia civilizacional, de la crisis, de una crisis final que puede durar siglos, pero que en todo caso yo creo que es una crisis final del capitalismo, al mismo tiempo que tomamos conciencia de que no hay ya puntos de fuga, de que el capitalismo, como las valvas de un molusco, se ha cerrado sobre nuestras cabezas. De tal manera que vivimos por primera vez, yo creo que en una civilización terminal sin exterior al que huir, ¿no? Si lo comparamos, es una tentación grande con el periodo final del declive del Imperio Romano, pues que duró siglos también, pues podemos decir que entonces uno podía huir incluso físicamente, geográficamente, ¿no? Una de las características de ese capitalismo insaciable es que ha ido controlando primero el espacio, después el tiempo de la intimidad, a través de esas tecnologías ha penetrado de tal manera en nuestras conciencias que ha sincronizado de algún modo todos los flujos de conciencia de la humanidad en una sincronía sin tiempo y por lo tanto sin espacio y por lo tanto sin cuerpos y en consecuencia, digamos, lo ha dicho así además Antoni y yo lo he escrito alguna vez, que veníamos de un confinamiento, que era un confinamiento tecnológico y que ahora descubrimos que es un confinamiento, digamos que civilizacional, dentro del cual no hay puntos de fuga, no hay grietas a través de las cuales individualmente podamos escapar. O sea, yo creo que una de los aprendizajes que hemos hecho de manera muy dura y que queremos olvidar y hacemos todo lo posible por olvidar todos los días por distintas vías, es este de que todos y cada uno de nosotros, o sea, de manera individual, participamos de pronto de un acontecimiento global que no permite ninguna escapatoria. No podemos irnos como Boccaccio a ningún palacio maravilloso a contarnos cuentos. No podemos contarnos cuentos. Estamos todos atrapados ahí. Y a través de las nuevas tecnologías, yo creo que ese confinamiento está teniendo efectos al mismo tiempo económicos, los ha citado Antonio, es el hecho de que son todas las grandes empresas tecnológicas las que han visto duplicados sus beneficios, pero yo creo que está teniendo también claros efectos psicológicos y metafísicos en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Nuestra relación con el tiempo, con el espacio y por lo tanto con los cuerpos. Y yo creo que esta es la clave del asunto, ¿no? Hay una pérdida del cuerpo
en las sociedades occidentales, promovida y alimentada y acelerada por el mercado y por la tecnología, por esta combinación ancilar entre mercado y tecnología, que de alguna manera se está cerrando. Y a mí me da mucho miedo que acabemos viviendo en un mundo dividido, como siempre, dividido entre personas confinadas que exponen menos su cuerpo porque de alguna manera lo han dejado ya en la cuneta, pero como no amenazador, y otro sector de la población que pasará la mitad de su vida confinados en estas redes sociales y nuevos marcos de percepción tecnológica, y el otro tiempo de su vida son los que expondrán el cuerpo. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? En el último periodo, los cuerpos solo aparecían en las vallas de las fronteras, en los campos de refugiados y, desde luego, sí, en la enfermedad, allí donde hacían falta cuidados. Diría, por tanto, que es una oportunidad para aprender que necesitamos cuidados, que somos no solamente sujetos de derechos, sino también objetos de cuidados, en un mundo en el que, en cualquier caso, hoy hemos visto, y Antoni lo ha señalado, pues hay también una pugna entre dos modelos. Un modelo que quiere aprovechar el contexto para proponer soluciones autoritarias a través también de la tecnología, y otro modelo que es como un modelo pues moderadamente socialdemócrata, lo que hoy ya es muy radical, que de alguna manera está viendo que lo que demuestra la crisis es que ese capitalismo depende de los cuerpos y que, por lo tanto, incluso en beneficio de la reproducción del sistema, hay que conservar los cuerpos, hay que mantener con vida los cuerpos. Otro aprendizaje relacionado directamente con la presencia del cuerpo, de la que hablaba Santiago, es precisamente, por un lado, la pérdida del cuerpo, de la que hablaba Santiago, pero también, quizá un poco paradójicamente, como oportunidad, la conciencia del cuerpo, o mejor dicho, más que la conciencia del cuerpo, la conciencia de la vulnerabilidad y de la fragilidad del propio cuerpo, del cuerpo individual, pero también del cuerpo social y del cuerpo colectivo, ¿no? Hemos visto como tradicionalmente la educación pragmática, mercantilista que tenemos, nos educa para ser productivos, nos educan para ser fuertes, sobre todo los hombres, el patriarcado, nos educan para ser conformistas, pero no nos educan, por ejemplo, para tener conciencia planetaria de nuestros límites o de lo que podemos hacer en el planeta, o no nos educan para cuidar de la vida en general, ni nos educan para respetarnos, ¿no? Eso cada vez es más complicado y ahí tiene que ver mucho la presencia del cuerpo y, sobre todo, darse cuenta que ese cuerpo está inserto en un entramado de relaciones sociales y comunitarias. Y ahí Marx le dio mucha importancia al tema de las relaciones sociales. Por eso explicó de manera brillante por qué el ser humano, ya en su época, pero también se puede aplicar en algún sentido en este momento actual, por qué el ser humano, por qué las personas estamos tan desconectadas metafóricamente hablando, pero también humanamente hablando. ¿Por qué estamos tan desconectados unos de otros? ¿Por qué estamos tan alienados unos de otros? ¿Por qué somos átomos que chocan y no porque somos personas, digámoslo así? ¿Por qué no somos un tejido colectivo, sino que somos mónadas de las que hablaba Leibniz, que estaban por ahí pululando, átomos que chocan y cuyo choque siempre es una molestia para el otro, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Sí, por eso yo creo que es importante esto, que tiene que ver también con la recuperación de la vulnerabilidad como un valor y no como una amenaza, ¿no? Es decir, que es verdad que la vulnerabilidad me ha quedado claramente desprestigiada, y yo creo que además por dos vías, y es interesante ver cómo de alguna manera en un momento dado confluyen esas dos vías en detrimento de todos, porque hay una vía que es una vía emancipatoria, inicialmente emancipatoria, que es un poco la que reivindica, por ejemplo, desde el feminismo la independencia y la autonomía como lo único que puede garantizar que las mujeres sean sujetos de derecho. Y por otro lado, hay una introducción material, casi mecánica, del horizonte de la autonomía como una función de reproducción del capitalismo neoliberal. Es decir, el neoliberalismo necesita que todos seamos independientes.
Y el problema de la vulnerabilidad es ese, es decir, ¿qué es lo que nos recuerda la vulnerabilidad? Que somos dependientes. Y creo que eso es algo que de alguna manera el neoliberalismo no se puede permitir. No sé si recordáis una película de hace unos años, titulado, era un poco, en fin, algo tendenciosa, pero yo creo que planteaba bien este problema. Una película que se llama Teoría sueca del amor, ¿no?, de Eric Gandini, en la cual en efecto se veía cómo esta reivindicación de la independencia había llevado a que finalmente las personas mueran solas en las casas, para no molestar a nadie ni a sus parientes más próximos, ¿no? Pues esto, que es como un poco la vía, digamos, emancipatoria hacia la independencia, que conduce a la muerte en soledad. Y por eso yo creo que hay un feminismo que ha reivindicado más bien los cuidados, un feminismo de los cuidados. Pues está la otra línea, que es la del neoliberalismo, que es la que está constantemente disolviendo materialmente todos los vínculos. Los disuelve materialmente y genera además la ilusión de que la no dependencia es el estado ideal, es como el estado superior del capitalismo, ¿no? El equivalente del comunismo en términos marxistas sería para el neoliberalismo la no dependencia de nadie. Y bueno, lo que ha demostrado la pandemia es que, en efecto, somos seres dependientes, y que la dependencia es algo no solo que no hay que combatir, sino que hay que reivindicar en la medida misma en que somos mortales. Y esto, yo aquí, no sé, introduciría otro tema que me parece fundamental, porque una de las cosas que hemos aprendido, no lo sé, pero que deberíamos aprender es que la pandemia sirve también para que reivindiquemos nuestro derecho al sufrimiento, para que nos rebelemos contra la felicidad, ¿no? O sea, porque ese neoliberalismo asociado a la independencia como valor supremo va acompañado de toda una serie de mecanismos industriales para impedir que los seres humanos relacionen su existencia en el mundo y los vínculos con los demás a algo a lo que van necesariamente asociados, que es al dolor. Y que la infelicidad es un derecho que se nos está negando. O sea, el capitalismo produce, por un lado, mucho sufrimiento y por otro lado, produce esta ilusión de esta tiranía de felicidad. Estamos todos obligados a ser felices, olvidando que en la medida que somos dependientes somos infelices, necesariamente. Ahondando un poco en la reflexión de Santiago sobre la cuestión de la vulnerabilidad, que es un poco el eje de la charla, ¿no? Sabernos vulnerables. Si me lo permitís, me gustaría leer un breve fragmento de un texto que tiene casi 2000 años, cuyo autor es Séneca. Lo tengo aquí en papel, aunque parezca mentira, pero hay libros todavía en papel. Me encanta tocar y algo material y conservarlo. Y os leeré un fragmento de 5 o 6 líneas de los diálogos y en concreto sobre la brevedad de la vida. Dice Séneca, creo que es del 55 después de Cristo este diálogo, más o menos. Dice que como si siempre fuerais a vivir, vivís. Nunca se os hace presente vuestra fragilidad. No observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya. Lo perdéis como si hubiera a rebosar y en abundancia, mientras que quizá precisamente ese día que consagráis a algo, bien una persona, bien una cosa, sea el último. Ya hace casi 2000 años, como decía, Séneca en sus diálogos nos hablaba de la brevedad de la vida, aunque él decía que la vida no es breve, lo que pasa es que perdemos mucho tiempo, decía Séneca, más que una brevedad cronológica, es que hay mucho tiempo, lo que pasa es que lo desaprovechamos y lo perdemos. Y siguiendo un poco el hilo de lo que decía Santiago, yo creo que algunas de las causas, algunos de los motivos de este ocultamiento histórico del cuerpo, de esta negación histórica del cuerpo, sea en su forma de represión, sea en su forma de minusvaloración, como elemento epistemológico, yo creo que se debe a diferentes razones, ¿no? Yo como mínimo identifico 6 razones, las tengo aquí un poco sistematizadas
y si me lo permitís, os digo cuáles son de manera muy esquemática, para que se entienda bien. La primera, que tiene que ver con este ocultamiento sistemático o con esta negación del cuerpo y por tanto del cuerpo, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, del sufrimiento, de todo aquello que es material y que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con las pasiones. La primera razón es el peso de una cultura patriarcal hegemónica, del patriarcado dominante en sus diferentes versiones, porque no hay un patriarcado, hay muchos patriarcados distintos, católico, islámico, etcétera, depende del contexto del lugar, ¿no? Pero como decía antes, sobre todo los hombres, pero hombres y mujeres, pero en particular los hombres, hemos aprendido a pensar y a sentir como hombres. Hemos aprendido a sobrevalorar lo intelectual por encima de lo emocional, por encima de lo emocional. Estas dicotomías que arrastramos desde hace mucho tiempo, ¿no? La cultura occidental. Hemos aprendido que supuestamente las tareas intelectuales o las tareas propias de los hombres deben regirse por aquello que llamamos objetividad, en contraposición al desapego emocional, a la distancia, que nos dicen que tenemos que ser distantes, los investigadores tenemos que ser objetivos y no subjetivos, cuando somos sujetos, no objetos. En definitiva, lo vulnerable tradicionalmente es asociado con lo femenino, cuando lo vulnerable debería asociarse con lo vivo, simplemente, porque es una condición intrínseca de lo vivo, no de lo masculino o de lo femenino, sino de lo vivo. Otra razón, que a mi juicio tiene que ver con este ocultamiento, con esta negación sistemática del carácter vulnerable del ser humano, tiene que ver con razones de carácter cognitivo, de carácter epistemológico. Desde prácticamente por ponerle un nombre, una nomenclatura, desde Descartes prácticamente, aunque incluso ya antes, estamos viendo con lo que podríamos llamar una epistemología heroica. Y cuando hablo de epistemología, de un conocimiento heroico, hablo de un conocimiento que es un conocimiento descontextualizado, un conocimiento que no tiene cuerpo, un conocimiento ahistórico, que no tiene género, que no tiene color de piel, que no tiene idioma, sino que es un conocimiento puro y abstracto. En el siglo XVII, Pascal decía que había dos grandes formas de conocimiento, que eran complementarias. Lo que él llamaba el espíritu geométrico, que es el conocimiento matemático, el conocimiento de las operaciones deductivas, de las operaciones lógicas, un poco, y luego otro conocimiento que él identifica con aquello que llama el espíritu de fineza, que es un conocimiento que tiene que ver con la intuición, es un conocimiento mucho más sutil, no tiene que ver con el conocimiento abstracto, sino que tiene que ver con operaciones que él llama en las que interviene el corazón, o la lógica del corazón, que tiene que ver con eso, con lo que decía. No es un conocimiento logocéntrico, que se expresa a través de palabras, sino que se expresa a través de imágenes, por ejemplo, de metáforas, de otra racionalidad que no pasa por esa racionalidad, digamos, logocéntrica, calculadora, etc. Bien, pues eso es otra razón. La primacía de un conocimiento heroico sobre un conocimiento, digamos, una lógica del corazón, por llamarla así. Otra razón que ha abundado en este ocultamiento del cuerpo, aunque parezca que no, es la sociabilidad, lo decíamos antes, capitalista. Estamos imbuidos y socializados en el individualismo, en el discurso de la competencia, en el discurso de la productividad, de la racionalidad calculadora, deshumanizante. Por algo surgió en el siglo XIX la cuestión social, asociada al desarrollo de las fuerzas productivas y de la expansión capitalista sin límites. Pero hay más razones. Como os decía, otra de las razones, la cuarta, es el predominio de una moral o de una religión represora, homofóbica y patriarcal, en la que el cuerpo siempre ha sido un tema central en la historia del pensamiento, pero para mal, como decía, como un instrumento epistemológico de segundo orden, en la cual la actividad intelectual, en el caso de las religiones, la actividad del espíritu espiritual siempre ha estado por encima, ¿no? La actividad intelectual pura. Todavía hoy, a pesar del tan cacarado culto al cuerpo, sigue siendo un gran desconocido. Pero hay más razones que contribuyen a este ocultamiento del cuerpo y de la vulnerabilidad, como es la cultura de la meritocracia, tan actual y tan cacareada por algunos hoy en día, ¿no? La sociedad capitalista, la sociedad del rendimiento y de la competencia, si se caracteriza por algo, entre otras cosas, es por el verbo poder, por el verbo poder sin límites. Además, en un plural afirmativo. Sí, podemos. Yes, we can. ¿Os acordáis de Obama? Esa frase expresa el carácter de positividad del capitalismo, lo que en muchos casos provoca mucha frustración, porque vivimos en una sociedad donde no hay lugar para la apatía, no hay lugar prácticamente para el sufrimiento, o no hay lugar para la desidia. En 1880, el yerno de Marx, por la FARC, reivindicaba un derecho que para mí debería ser un derecho universal, que es el derecho a la pereza, en el buen sentido, el derecho al ocio, a un ocio enriquecedor, a tener tiempo libre, a disfrutar de tu propia vida. Y eso tiene que ver con el cuerpo, con conocerse, con escuchar tus ritmos, tu ritmo de vida, tu lentitud, tus propios procesos.
muchas veces no nos dejan escuchar procesos. Somos seres automatizados que siguen pautas ya predeterminadas. Y otra razón que también ha contribuido a este ocultamiento de la vulnerabilidad, y también Santiago lo ha apuntado, es la cultura de la happycracia, podríamos decir, ¿no? El imperativo de que tienes que ser feliz, como si la vida fuera, digamos, una recta lineal en la que el objetivo es ser feliz, como una meta final, cuando la vida no es así. La vida está hecha de contrastes, de claroscuros permanentes, de fracasos, de éxitos. La vida no es una línea, la vida es más compleja que eso. Sí, yo aquí he estado a punto de disentir de Antoni, pero creo que al final más bien disentiré de manera muy sumaria, más que nada añadiendo un elemento, porque Antoni ha hablado de ocultación, y ojalá fuera una ocultación, porque frente a las ocultaciones siempre tenemos el recurso del desvelamiento, ¿no? De retirar el velo, de apartar la cortina. Y yo creo que hay algo que más inscrito en las dinámicas de la condición humana y de sus concomitancias con la naturaleza. Tiene que ver con el dilema entre moverse o no moverse. Todas las relaciones de poder, de alguna manera, deciden quién se mueve y quién no se mueve. Y quien se mueve tiene menos cuerpo siempre tiene menos cuerpo que el que no se mueve. De hecho, lo vemos claramente, es decir, una diferencia que ha explotado el patriarcado entre el hombre y la mujer es la mujer se ha movido siempre menos no sé, se ha movido siempre menos que el hombre. Y quiero decir, el recurso del poder es siempre de ir. Santiago, perdona, hemos perdido tu imagen. ¿Ahora? Ahora. Sí, no sé, bueno, es que yo me estoy viendo como en modo espejo, me resulta extraño. Por eso también me he quedado desconcertado un momento. Si me veis, continúo. Bueno, digo que sí, que es este dilema entre quién se mueve y quién no se mueve, pero en todo caso, digamos que hay una dinámica de fuga del cuerpo inscrita en la condición humana misma, en el hecho de que hablamos. Y luego, desde luego, hay vectores de velocidad que han alimentado esa separación del cuerpo a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Desde luego, con el capitalismo, la combinación de tecnología y economía capitalista ha introducido un vector de velocidad exponencial. Pero me gustaría insistir en el hecho de que no es una ocultación, son toda una serie de fuerzas materiales convergentes que hacen, por ejemplo, que la propia sexualidad se haya extendido del cuerpo. Y yo creo que por eso tú has llamado la atención, Antoni, sobre una contradicción que tú señalabas como contradicción, pero que no sabía resolver. Decías, a pesar de que hoy pues ha habido una gran liberación sexual, seguimos sin conocer bien el cuerpo. No, yo creo que lo que ha ocurrido más bien es que parte de la emancipación ilusoria y al mismo tiempo trágica de nuestros cuerpos pasa por una hipersexualización antipuritana que de alguna manera es también muy funcional al capitalismo neoliberal. Yo acabo de leer un libro muy interesante de Eva Illouz que se llama El fin del amor, en el que un poco investiga estos procesos en virtud de los cuales aquello que en principio era muy bueno y muy liberador, de pronto se convierte en otra cosa en el marco de las relaciones neoliberales, de eso que ella llama el capitalismo escópico, o sea, un capitalismo orientado en torno al eje de la mirada, en el que consumimos con la mirada, que por cierto es uno de los temas a los que he dedicado más libros, precisamente el capitalismo escópico. Y entonces creo que en estos momentos la pérdida del cuerpo pasa por una hipersexualización de la vida, porque hay como un deseo desencarnado, sin cuerpo, en el que la propia sexualidad, en eso que se llama sexo casual, pues pasa por desconsiderar
el cuerpo del otro. Y si no consideramos el cuerpo del otro, pues nos encerramos en nuestra propia identidad, y la identidad pura no está en ningún sitio, no está en el espacio y no es cuerpo. Es decir, lo propio de la identidad es repetirse a sí misma, y lo que impide que nos repitamos a nosotros mismos es que estamos en el espacio y que hay otros cuerpos. Son los otros cuerpos los que nos impiden repetirnos a nosotros mismos. Entonces, una sexualidad, una hipersexualidad antipuritana que está orientada exclusivamente a la repetición de uno mismo es una sexualidad que se ha emancipado, que se ha despojado de la corporalidad misma, entendida como vulnerabilidad y como mortalidad potencial. Y yo creo que todo eso no solamente está encerrado en marcos de propaganda o de moral represiva o de poderes autoritarios, sino por un lado, un marco económico de hibris pura, de exceso permanente, que necesita colonizarlo todo, incluidos nuestros deseos más íntimos, y por otro lado, una tecnología ancilar, pero que tiene también su propia vida, que ha acabado por configurar los marcos de percepción completamente al margen de la corporalidad, en una especie de indiferencia estructural que hace muy difícil que no incurramos en una permanente incuria, en un permanente descuido respecto de los otros cuerpos, y por lo tanto en una repetición pura de la identidad sin cuerpo. Sí, quizá no me he expresado bien. Cuando hablo de ocultamiento del cuerpo o de negación, me refiero a ocultamiento de ciertas representaciones del cuerpo, de cierto tipo de cuerpo. Es verdad que el cuerpo es hipervisible y está hipersexualizado, pero, por ejemplo, hay representaciones modernas del cuerpo que están inacabadas, que han quedado en un lugar muy secundario. Pienso, por ejemplo, el cuerpo eléctrico del que habla Walt Whitman en sus poemas, ese cuerpo que está en conexión con la naturaleza, que es un cuerpo más, un elemento más natural, que no es una cosa diferente de su entorno. Ese tipo de cuerpo hay que reivindicarlo, ¿no? Ese tipo de cuerpo no está hipervisibilizado. O, por ejemplo, el cuerpo fiesta, del que habla Eduardo Galeano en sus ventanas. El cuerpo es una fiesta, no solo una máquina para la ciencia, ni solo un objeto de estudio, ¿no? En cambio, sí que está hipervisibilizado ese cuerpo sexualizado, ese cuerpo que nos permite intercambios a partir de una estructura puramente física. Ahí totalmente de acuerdo. Bueno, no A mí sé. me gustaría, bueno, muy interesante todos los temas que habéis tratado. Yo creo que habéis hecho una radiografía impresionante sobre el concepto cuerpo que nos ha devuelto la emergencia, la pandemia. A mí sí que me gustaría avanzar un poquitín en la posibilidad o en la pregunta de, ante este diagnóstico que es un poco desolador, si hay una capacidad de revertir de alguna forma estos procesos que vosotros habéis definido, delineado tan bien, ¿no? O sea, si hay alguna posibilidad, alguna esperanza para salir después de este diagnóstico, como repito, en algunos aspectos tan desolador y tan apocalíptico. Yo pienso que esperanza sí que hay, porque si no aceptaríamos básicamente que aprendemos a través de una pedagogía del miedo, de la incertidumbre y del temor. Yo creo que el miedo no puede ser el base del aprendizaje, tiene que ser otro. La esperanza, la lucha, etc. Estoy pensando, por ejemplo, antes que nada, más que apuntar cuál podría ser, porque yo no lo sé, y tampoco creo que haya un horizonte único al que caminar. Puede haber diferentes horizontes, diferentes direcciones, múltiples, aunque puedan parecer contradictorias, pero puede haber transiciones diferentes y además simultáneas. Pero más que un horizonte, yo creo que lo primero, lo más urgente, lo más básico es luchar contra tres enemigos. El primero, el miedo. El segundo, la ignorancia. Y el tercero, y más importante, el olvido. Pienso en una novela muy actual de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, en la que el protagonista, Saramago nos habla de una pandemia de ceguera blanca que, digamos, infecta a todos los protagonistas. No sabemos los nombres, simplemente sabemos los papeles, la esposa de, el médico, pero no conocemos quiénes son, no tienen nombres, son anónimos en ese sentido,
y las autoridades sanitarias obligan a confinarlos en una especie de campos de concentración sanitarios, en este caso los asilos, y la única que no pierde la capacidad de ver, sino que conserva la vista, es la esposa del médico, a llamar así, la protagonista. Bien, la esposa del médico, en esos muros del asilo, durante el confinamiento, es testigo ocular de las depravaciones que la pandemia provoca, asesinatos, muertes, robos, violaciones. Tenemos ya el caos, tenemos el elemento miedo. Pero tan pronto como la pandemia aparece, acaba desapareciendo en esta novela. Y uno de los miedos o una de las expectativas de la protagonista, de la esposa del doctor, es que la gente olvide rápidamente lo que ha pasado. De hecho, ella piensa que la gente va a olvidar y que va a volver a la antigua normalidad, por utilizar los términos actuales. Ahí tenemos ya el elemento olvido. Dice Miran Kundera, en su novela El libro de la risa y el olvido, que el contrapoder es la lucha de la memoria contra el olvido. Yo creo que en estos momentos lo más urgente, más allá de construir tejido común y de construir otras formas de vida posibles, porque ya están aquí, porque muchas veces ya están aquí, aunque no las conozcamos, es eso, luchar contra el olvido. En estos momentos no podemos permitirnos el lujo de olvidar. Y ahí está un poco la novela de Saramago. El tercer elemento que decía, la ignorancia. Otra de las lecciones que yo aprendí con esta novela es que somos ciegos o somos ignorantes, si lo preferís, de muchas cosas. Hasta ahora hemos estado buenamente ciegos de muchas cosas, de los sistemas, de la desprotección que teníamos en los sistemas de salud, por ejemplo, del peligro o de que corrían nuestros mayores en determinadas residencias, de cómo estaban cuidados o mejor descuidados. Hablando de los cuidados, hemos sido conscientes o somos conscientes de la escasa política de los cuidados que tenemos como política de Estado. Cuando se apela a los cuidados, y ahí, por ejemplo, me refiero a Trump y a Bolsonaro, cuando habla de que se cuiden, cuídense, quédense en sus casas, siempre es un cuidado puramente retórico, no un cuidado político. No piensan en la potencialidad de los cuidados para transformar estructuras sociales que son opresivas, capitalismo, patriarcado, neocolonialismo, etc. Eso no se tiene en cuenta. Yo creo que es importante, sobre todo, luchar contra esos enemigos y tener en cuenta que cuando tenemos miedo, actuamos de manera muy racional. Ahí ya entran con el miedo las conspiraciones, las conspiranoias, los milagros, el diablo, etc. Como decía en La peste, otra de las novelas importantes, Albert Camus, la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Para que haya buena voluntad y para que haya clarividencia, yo creo que tiene que haber memoria, como decía antes. Por tanto, más que apuntar caminos concretos, que no me atrevería a apuntar estructuras concretas, creo que lo importante es comenzar a eso, a luchar contra el olvido, contra la ignorancia y contra el miedo. Santiago, ¿y tú qué opinas? Pues bueno, yo la última vez que di una charla online, y creo que en cualquier caso la sensación de impotencia que uno tiene que ver también con esta descarnalización de la palabra, me prometí a mí mismo no volver a hablar nunca en público si no tenía algo concreto que responder a la pregunta, vale, has descrito muy bien este marco de decadencia y desahucio generalizado, pero ¿qué hacemos? Me generó mucho malestar no tener ninguna respuesta concreta a esa pregunta. Y debo confesar que sigo sin tenerla. Sobre todo porque, para de alguna manera dar otra vuelta de tuerca a este discurso sin muchas salidas, diría que todos sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Antonia ha citado algunos de los elementos que yo creo que están encima de la mesa y que es muy evidente que tenemos que proteger, ¿no? El conocimiento, la esperanza enfrentada al temor. Pero una de las cosas, yo creo que demoledoras que nos está enseñando esta crisis es que el conocimiento adquirido durante la misma no sirve de nada si no tenemos medios de articularlo en un sujeto colectivo que pueda ejercer alguna presión, ¿no? Yo creo que estamos viendo ya en marcos de olvido
materializado y tecnológico. Es decir, nos hemos convertido en animales rumiantes en los que la ingestión y la evacuación son operaciones casi simultáneas, de tal manera que nuestra memoria, yo hablaba en un artículo reciente de un Alzheimer social. Estamos viviendo un Alzheimer social agravado por la pandemia. Entonces, yo creo que la esperanza, en cualquier caso, tiene que ver precisamente con la emergencia en el doble sentido de la palabra de los cuerpos, ¿no? El hecho de que de pronto han aparecido unos cuerpos como en los marcos bélicos, ¿no? Y entre las ruinas siempre aparecen cuerpos tendiendo la ropa. Siempre se enciende una hoguera y siempre se cuenta un relato. Yo creo que esos son los ejes que van a surgir, queramos o no, porque como decía Spinoza, nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Y como los cuerpos negados e ilusoriamente abolidos han emergido en su forma más vulnerable, como tienen que protegerse, allí donde no encuentren estados que introduzcan esas políticas de los cuidados, pues desde abajo pues encenderán fogatas, se contarán relatos y lavarán y colgarán la ropa. Y por otro lado, creo, e insisto, y a mí esto me parece fundamental, creo que sí que hay un sector, digamos, del capitalismo global que ha tomado conciencia de la necesidad de cuidar los cuerpos, incluso para proteger el propio capitalismo, y que por lo tanto debemos buscar aliados en esos sectores que yo creo que en la crisis también han tomado alguna medida en esa dirección. Santiago, una pequeña en reflexión. Yo creo que hay un cuerpo social, además, y ese cuerpo social se ha sentido vulnerable. Y de alguna forma, intuitivamente, cuando un cuerpo se siente vulnerable, cuando un cuerpo se siente que tiene miedo, instintivamente se mueve. ¿Tú crees que, por ejemplo, que el resultado en las elecciones norteamericanas puede significar algo? ¿Es un punto de inflexión de que ese cuerpo social, de que al sentirse vulnerable está migrando hacia otras posiciones, hacia otra toma de conciencia de lo que decíais, de las políticas del cuidado, de las políticas públicas de la sanidad? O sea, que esta pandemia de alguna forma, al poner en evidencia la vulnerabilidad de una sociedad, de una comunidad, de alguna forma instintivamente, ¿no? Todavía sin un cuerpo teórico, sin un corpus de ideas, esté tomando forma o no. Me parece, de entrada, que claro que significa algo, no tanto que haya ganado Biden como que no haya ganado Trump, pese a que Trump ha quedado, ha perdido las elecciones sacando más votos que Obama en las elecciones que más votos sacó, lo que también hay que tenerlo en cuenta, pero significa algo y mucho, y desde luego debemos respirar todos con alivio. Y además creo que de la misma manera que Biden no puede introducir políticas de reforma estructural y radical de casi nada, tampoco va a poder hacer las políticas muy timoratas que hizo Obama, porque estamos en un contexto distinto, porque por un lado va a estar presionando el votante de Trump, su propio votante, y la necesidad de alguna manera de volver a ganar las elecciones a través de medidas muy distintas a las de un neoliberalismo compartido con todas las fuerzas conservadoras de todos los continentes. Pero en cuanto al instinto del cuerpo social, yo también creo que aquí vemos dos líneas que claramente se separan, ¿no? Y una es muy inquietante, porque frente a los riesgos, a las emergencias, a las alarmas, a las amenazas, una reacción muy habitual es la de buscar un culpable. Y vemos cómo hay todo un sector de la población que finalmente en Estados Unidos no ha sido suficiente como para ganar las elecciones, que más que nada está buscando un culpable, porque buscar culpables tiene dos ventajas.
Una es que no dejas el mundo en manos del azar, que es lo que más miedo nos da. Preferimos creer que hay un sujeto providente malvado, un Fu Manchú, un ser demoníaco, un antidios que maneja los hilos. Y la segunda es que nos convierte en víctimas. Y la condición de víctima tiene un valor moral que no tiene la condición sencillamente de damnificado, ¿eh? Entonces preferimos ser víctimas a ser sencillamente damnificados por el azar, porque además tiene un gran valor moral, como recordaba Sánchez Ferlosio en un texto excelente sobre los incendios, ¿no? Pues creo que ahí está y de alguna manera todo el esfuerzo que hagamos aquellos que estamos a favor del conocimiento, contra el miedo, de la generación de un cuerpo social que ponga por lo menos diques, algunos remiendos a lo que está pasando, pasa también por trabajar mucho con ese sector de la población que tiene miedo y convierte su miedo en la búsqueda de un culpable, que se vuelven desde terraplanistas a antivacunas, pasando por la elaboración de las teorías de la conspiración más peligrosas, pero que yo inscribiría también en eso que tú dices, Iñaki, de un instinto social. Hay algo, una necesidad de comunidad, y a veces esa necesidad de comunidad se expresa a través del delirio. Preferimos delirar en común antes que morirnos solos. Preferimos delirar en común antes que razonar de un modo riguroso en soledad. Yo creo, recuperando un poco el tema del cuerpo social, de la agencia colectiva, estoy de acuerdo que hace falta ir por esa línea, pero también pienso, y esto es un aprendizaje del 15M, que ya no puede ser ese sujeto, digamos, el sujeto partido, ni siquiera el sujeto partido movimiento. Hemos visto en los últimos años experiencias en el sur de Europa, en Italia, en España, en Grecia, la más fallida de todas, de partidos movimiento que han capitulado bajo la lógica del neoliberalismo y de partidos que se presentaban como revolucionarios, pienso en Siriza, por ejemplo, han acabado haciendo las peores políticas del neoliberalismo, vendiendo esta parte del Pireo, por ejemplo. Entonces, yo creo que hemos entrado hace unos años, y esto es quizá novedoso, en un periodo que podríamos llamar extrainstitucional, o si queréis post-institucional, en el que la política partidaria, ni siquiera la política de partidos movimiento, es el principal agente. Son importantes, por supuesto, están ahí, es un agente más, pero yo creo que la política del futuro o las políticas del futuro pasarán por fundar agencias colectivas a través de comunidades de cuidado y territorios y comunidades de cuidados, que sean formales o informales, pero yo creo que va a pasar por ahí, porque si no, hasta que todos estemos en la cama, porque la próxima pandemia, o hasta que todos nos moramos porque no podamos respirar aires en las ciudades, hasta que todos estemos confinados, sin fuerzas para salir de la cama, quizá habrá que esperar ese momento para darnos cuenta de que el capitalismo se pare. O como decía Walter Benjamin, sea el momento de no tanto de avanzar hacia futuros que no sabemos cuáles pueden ser, sino de frenar, de poner el freno de emergencia, lo que decía antes, y decir hasta aquí hemos llegado. Y no con grandes revoluciones, que es lo que decía Benjamin, sino decir hasta aquí, basta ya, con pequeños actos cotidianos, consumir de otra forma, comprar los productos en otro lugar, no sé, no simplemente pensar, sino aprender a corazonar, no a razonar, sino a sentir pensar, que dicen algunos sociólogos como Orlando Fassborda, comenzar a otras lógicas de pensamiento. Decía Santiago, sabemos cómo, sabemos qué, pero ¿sabemos cómo hacerlo? Pues quizás el paso de comenzar a hacerlo, aunque nos cueste. Una de las características también de esta pandemia es que tenemos que ser muy flexibles, tenemos que aprender con la rapidez que estamos viviendo. La vida es súper rápida. Como decía antes, no tenemos espacio para la lentitud, aunque deberíamos. Debemos ser seres muy flexibles y aprender con la misma rapidez que estamos viviendo los acontecimientos, que cambian de un día para otro. No había vacuna y mañana ya está, casi mañana, vacunándose lo que decía antes, Reino Unido. Yo solamente un apunte porque, estando completamente de acuerdo con Antoni, creo que es necesario en todo caso hacer hincapié en algo que ha deslizado como entre paréntesis. Ha dicho, hay que buscar, vivimos en un mundo post-institucional, hay que buscar otras vías extrainstitucionales al margen de las instituciones. Y ha dicho, entre paréntesis, sin olvidar en todo caso que cumplen una función importante. Yo querría señalar que en estos momentos quizá cumplen una función más importante que nunca, por mucho que a mí mismo me disguste y estando de acuerdo
con el arranque de la última reflexión de Antoni, cuando ha dicho que la forma partido pues, ha demostrado su caducidad y su obsolescencia, etc. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener mucho cuidado con no sincopar discursos anti-institucionales, que son aquellos que el destropopulismo, que el populismo de derechas está precisamente utilizando como lubricante del neoliberalismo, de un neoliberalismo peculiar, porque ha pasado a apoyarse en discursos antielitarios o antielitistas, ¿no? Es decir, yo no creo que el vacío de la izquierda en términos de medidas sociales, el hecho de que de pronto se reprocha a la izquierda que haya concentrado tus esfuerzos en la lucha cultural, que ese vacío haya sido ocupado por la derecha. La derecha, naturalmente, hablabas de Bolsonaro y hablabas de Trump, tienen discursos, por un lado, muy antielitistas, pero por otro lado, sus medidas económicas son radicalmente neoliberales. Entonces, creo que hay un discurso antielitista en el que se apoya el neoliberalismo que pasa, en efecto, por socavar las instituciones y, de hecho, por denunciar en algunos casos que cualquier forma de institucionalidad es casi comunismo. Estamos viendo el discurso de Trump o el discurso de la derecha, de la extrema derecha en España, y son discursos en los que cualquier forma de institucionalidad se asocia casi a una manifestación de radicalidad política decimonónica. Así que yo creo que en estos momentos hay que tener mucho cuidado en no hacer discursos antiinstitucionales. No digo que no reflexionemos sobre eso, Antoni, que tú llamas el mundo postinstitucional, pero creo que en estos momentos, y si no tenemos ningún recambio, ninguna alternativa, desde, digamos, la emancipación, desde los discursos emancipatorios, conviene, como decía Chesterton, antes de derribar un muro, preguntarse para qué servía y de qué nos protegía. De hecho, perdona, Iñaki, mi reflexión va un poco en esa línea. No es decir que la institucionalidad haya acabado, ¿no? En plan Fukuyama, que hemos llegado al fin de las instituciones, sino ampliarlas mucho más allá de lo que el discurso liberal entiende por discurso público, por instituciones políticas, el Parlamento, etc. Eso va a seguir existiendo, pero lo público, la institución pública va mucho más allá. Hay que ampliar lo público y llevar las instituciones, por llamarlas de alguna forma, más allá de los muros del Parlamento. Hay que democratizar, por ejemplo, la familia o los funcionamientos de la familia. Hay que democratizar la lógica laboral. Hay que democratizar la participación en los barrios, por ejemplo, o la participación que tú puedes tener en tomar decisiones sobre si te acepta una fábrica que quieren poner o una presa, etc. Todo eso hay que llevarlo. Y todo eso, en los últimos años, quizás se ha visto más en las calles que en los parlamentos, aunque para mí son lógicas complementarias, no antitéticas, pero quería decir eso. Llevar mucho más allá a lo público, fuera de los muros de la política formal, reducida, liberal, que tenemos incorporada en la cabeza y que poco a poco, con el 15M, fuimos viendo que hay vida más allá de esa política formal reducida. Perdonad, llevamos hablando casi una hora. Nos habíamos dicho que íbamos a hablar como 50 minutos porque una de las características de estos encuentros es el dar voz a la gente que nos acompaña y que comparte con nosotros estos momentos. La forma en la que solemos hacerlo es, como no somos muchísimos, es simplemente levantar la mano y abrir el micrófono y preguntar y participar. O sea que si hay alguien que quiere preguntar algo o hacer algún comentario, en el chat sí que habían dejado casi como al principio, se preocupaba una persona sobre la pérdida evidente de libertad en las, y que paradójicamente las sociedades autoritarias parecía o parece que están gestionando mucho mejor el tema de la pandemia. No sé si a eso tenéis algún tipo de... Sí, yo a mí que creo que me cuesta trabajo, cada vez más trabajo, pronunciar el término libertad sin explicar inmediatamente a qué me refiero, porque de los tres términos que la tríada revolucionaria francesa
unió para siempre, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, pues es más fácil entender lo que significa igualdad y fraternidad que no libertad, que es un concepto que se han apropiado todas las fuerzas individuales o colectivas a lo largo de la historia. Y se habla de libre mercado y se habla de la libertad de un pueblo, el nacionalismo habla de libertad, el mercado habla de libertad, desde luego los sujetos racializados, las mujeres hablan de libertad y todos hablamos de libertad sin saber muy bien qué estamos diciendo con este término. Y además ha ocurrido lo siguiente, que no he hablado de esto, en este marco de apocalipsis cultural en el que se ha producido un fenómeno de lo que yo llamaría pansemia, es decir, una muerte del significado de las palabras por exceso de significación, ¿no? Igual que una pandemia es que contagiamos un virus o una bacteria, una pansemia sería ese fenómeno en virtud del cual, a fuerza de usar un concepto o un término, a través de él ya solo contagiamos insignificancia o incomunicación. Y uno de esos términos que han quedado de alguna manera muy tocados, muy erosionados por el uso que se ha hecho de él por las fuerzas más oscuras es el concepto de libertad. Lo estamos viendo en estos días, en el marco de la pandemia. En todas partes ha habido manifestaciones de los sectores más reaccionarios y más extremistas de la derecha mundial reclamando libertad para hacer más vulnerables a los otros, reclamando libertad para obtener beneficios en sus negocios, en definitiva, reclamando libertad para poner en peligro el conjunto de la sociedad. De manera que yo creo que si no explicamos qué queremos decir con el término libertad, es decir, libertad ¿de quién y para qué? Yo creo que son las dos preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién queremos que sea libre y para qué queremos que sea libre? Es preferible usarlo con cuidado, porque yo creo que el uso que el neoliberalismo ha hecho de la palabra libertad nos obliga a un esfuerzo adicional de esclarecimiento del término. Y conviene más hablar, yo creo que de democracia, que está igualmente en peligro y que es más discernible, o de igualdad, que desde luego está amenazadísima, que no de libertad en abstracto y con mayúsculas. Y bueno, no recuerdo cuál era la otra cuestión. La otra pregunta era, bueno, no, pero era una reflexión. Dice que paradójicamente, desde el punto de vista de la pandemia, las sociedades autoritarias parece que lo están gestionando de un modo más eficaz, de un modo mejor. No parece verdad cuando Nueva Zelanda es el país que mejor ha gestionado la pandemia y en estos momentos es uno de los pocos islotes democráticos que quedan en el planeta. Pero diría en todo caso, si esto fuera cierto, como hay que asumir ciertos riesgos y no desde luego los que nos obliga a asumir el neoliberalismo, pues yo diría proteger la democracia es también proteger la vida y los vínculos entre todos los seres humanos. De manera que si fuera cierto, que no lo es, sino más bien lo contrario, creo que proteger la democracia está por encima de la protección de la nuda vida desde el autoritarismo y la tiranía tecnológica. Yo concuerdo con Santiago, quizá incluso iría un poco más atrás, cuestionando un poco la propia pregunta, ¿qué entiende, o que en este caso la persona que ha hecho la pregunta, qué entendería o entiende por sociedades autoritarias? Si son sociedades en las que no hay democracia liberal, por ejemplo, si piensa, por ejemplo, en China, que es una sociedad capitalista, pero típicamente comunista en estructura de política de partido, pero capitalista en otras cosas. Entonces, o si piensa, por ejemplo, cuando habla de libertad, en democracias liberales occidentales, donde habría que ver, como dice Santiago, cuál es la concepción de libertad. Pero si manejamos los términos habituales, por consenso, está claro que, por ejemplo, un país del sur de Europa, del que nadie habla, prácticamente Grecia, y que si vemos las tasas que ha habido de muertos y de infectados son de las más bajas, Grecia es una democracia liberal occidental. Por tanto, podríamos compararla con, por ejemplo, con otros países que supuestamente son sociedades que también han hecho un control bueno de la pandemia y que podríamos calificar de países autoritarios o autocracias.
¿Alguna pregunta del público que quieran participar? Yo solo quiero agradeceros porque ha sido una charla que a mí me ha parecido interesantísima y me alegro, Santi, que hayas hablado del documental ese de la teoría sueca del amor, que yo es un documental que envío a todo el mundo porque me parece que es que hay que verlo para no llegar a ser eso, porque es terrorífico. Y luego también sobre la independencia, bueno, yo pertenezco a una generación donde me he pasado toda la vida, desde que era jovencita, diciendo que soy muy independiente. Que es que yo soy muy independiente, es que yo soy muy independiente, porque soy de esa generación. Y me acuerdo siempre de lo que me decía un compañero de facultad que era muy inteligente y que yo entonces lo despreciaba su comentario, pero que ahora lo tengo muy presente, que me decía, sí, 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 la independencia es una desgracia como otra cualquiera. Entonces eso es una cosa que digo, qué lucidez, que yo ahora ya con los años que tengo le doy la razón. En aquel momento, que era la época de la universidad, pues claro, me parecía, digo, pero bueno, ¿qué dice? No, decía, no, no, si yo te entiendo, es una desgracia como otra cualquiera. Así que sobre todo en estos momentos, pues es una frase que la tengo muy presente. Y nada, agradeceros muchísimo el encuentro porque yo he disfrutado muchísimo. No sé si hay alguien más que quiera añadir algo. Yo, por mi parte, pues Yo me he eso, daros las encontrado, gracias a los dos. yo me he encontrado muy cómodo a pesar de la tecnología y de la virtualidad, con todo lo que implica, pero me lo he pasado muy bien, en el mejor sentido disfrutado y muchas gracias por esta oportunidad. Sí, yo creo que el diálogo entre vosotros ha fluido muy bien y os hemos seguido con muchísimo interés. Iñaki. Yo sí que quiero decir una cosa, o sea, no es que sea una persona muy optimista, más bien todo lo contrario, pero yo creo que hay algo, no sé si positivo en todo esto. Este mismo acto yo ya creo que nace de una situación complicada y difícil de gestionar, es positivo en sí mismo, ¿no? Porque nos ha permitido el intercambiar y el conocer vuestras opiniones. Pero luego, por ejemplo, desde fuera, el tema de la vacuna, que es verdad que forma parte del negocio, pero al mismo tiempo, para mí, la cooperación científica, o sea, el que los científicos de todo el mundo se hayan puesto y hayan compartido de alguna forma conocimiento, yo creo que eso ya es, vamos, o sea, un logro muy importante. O sea, que evidentemente prevalecen unas leyes durísimas de los que invierten en empresas farmacéuticas, pero al mismo tiempo en la historia de la humanidad conseguir una vacuna, si se ha conseguido, eso todavía habrá que... Pero bueno, la cooperación científica yo creo que al final es una cooperación, un compartir conocimiento, ¿no? Y si esta situación de alguna forma hace que compartamos un conocimiento, yo creo que puede ser un buen punto de partida. Yo Creo. creo, Iñaki, que eso que dices es muy importante recordarlo, porque es verdad, cuando hablamos de un cierre categorial del capitalismo, que es como un molusco que ha cerrado sus valvas, se nos olvida en efecto, y esto lo decía Manuel Sacristán hace muchos años, que el capitalismo solo explota las cosas epistemológicamente bien fundadas. Es decir, el Pfizer no va a patentar la quiromancia ni a patentar infusiones de jengibre, ¿no? Patenta grandes acumulaciones de saber científico, y ese saber científico siempre se produce al margen de quienes lo explotan. Bueno, sabido, de hecho, que la mayor parte de las grandes innovaciones científicas, de los desarrollos de vacunas, antibióticos y demás, son de alguna manera producidos con dinero público y luego confiscados por las grandes compañías farmacéuticas. De manera que yo creo que la comunidad científica también es un ejemplo de comunidad, y de comunidad que realmente funciona, con independencia de que luego pues los resultados de sus investigaciones compartidas sean explotadas económicamente. Por lo tanto, habrá que liberar también la ciencia de aquellas fuerzas que finalmente no les permiten, por ejemplo,
tomarse el tiempo que la ciencia necesita para obtener resultados realmente bien fundados. La ciencia necesita lentitud, pero la ciencia necesita una comunidad que está ya ahí y que no podemos olvidar, que es lo que hacen en efecto los antivacunas y todos estos víctimas de las teorías de la conspiración que acaban identificando los intereses de la farmacéutica con la propia comunidad científica. Vale. Si no hay nada más, yo de verdad, Antoni y Santiago, os agradezco muchísimo vuestro tiempo y como vosotros yo particularmente he estado muy cómodo y he disfrutado de todo lo que, de las reflexiones. Yo creo que el diagnóstico que habéis presentado, el paisaje del que estamos rodeados ha sido muy lúcido, muy certero y sobre todo muy revelador, por lo menos para mí. O sea que muchísimas gracias. A vosotros y disponible para la segunda parte cuando os apetezca. Cuando vuelvas a Coimbra, tenemos que hacer algo en Coimbra. Pues claro que sí. Cuando podamos hacer algo más presencial, contad conmigo si queréis. Sí, muchas gracias, Antoni. Muchas gracias, Santi. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Seguimos viendo. De acuerdo, gracias. Muchas gracias.